Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad un serum crema que podemos encontrar en Druni de la marca Lacavin. Es la primera vez que voy a analizar en el canal esta marca y es que me ha parecido muy interesante debido a que muchos de sus productos tienen activos en una concentración bastante alta. En este caso vamos a conocer en profundidad este serum crema que contiene niacinamida a un 15% de concentración. Vamos a ver bien en profundidad, como siempre, qué hace este activo, qué propiedades tiene. Vamos a ver toda la información que viene indicada en el etiquetado de este producto. A continuación vamos a ver bien todo el listado de ingredientes, si contiene algún activo más, qué propiedades tiene, qué puede hacer por nuestra piel, realmente también a qué tipo de pieles se adaptaría mejor. Y por último vamos a conocer el precio para hacer un poco este análisis de la relación calidad-precio y ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Empezamos! Pues bien, como he comentado, es la primera vez que analizo esta marca en el canal y sí que quería empezar analizando un serum que contuviera niacinamida en una alta concentración, debido a que este activo se está poniendo muy de moda y se está empezando a utilizar en muchos cosméticos. Y es que lo primero que quería comentar es este tema de serum crema. ¿En qué consiste un poco este concepto? La diferencia de un serum normal a este serum crema es que justamente tiene esta textura, este aporte un poquito más allá entre una crema y un serum. Es un poquito un mix entre ambas texturas para proporcionarnos la hidratación que nos daría un serum, pero un poquito más, como este último paso de la crema, implicando que no tendríamos que aplicar crema, es decir, aplicaríamos este serum crema y este sería como nuestro último paso, también dejando de lado que ya sabemos, como anteriormente, tenemos que hacer nuestra doble limpieza, etcétera, pero como último paso, además del contorno de ojos, ya sabemos que tendríamos que aplicar este producto que serviría como un serum crema 2 en 1 y no tendríamos que aplicar crema a continuación, a no ser que realmente nuestra piel así nos lo pidiera y realmente fuera necesario para aportar un extra de hidratación. Dicho esto, vamos a centrarnos un poco en las propiedades que nos dice que tiene este serum. Como ya sabemos, estamos hablando de la niacinamida y la tenemos a un 15% de concentración. La tenemos una concentración bastante elevada. ¿Y qué hace la niacinamida por nuestra piel? ¿Por qué se está convirtiendo tan popular? Pues porque tiene un mix de propiedades que realmente se adapta muy bien a muchos tipos de piel, pero también a muchas necesidades, como por ejemplo, nos puede aportar luminosidad, pero también nos ayuda a homogeneizar el tono. Esto lo hace justamente ayudando a que estas pequeñas manchitas, marquitas, se unifiquen con nuestro tono de piel. Añadido a esto, también nos ayuda a mantener nuestra piel bien hidratada, así que tenemos una combinación de hidratación, un poco de este efecto antimanchas, de aportar también luminosidad, todo esto en un mismo activo. Es por esto que este activo se ha convertido en un activo tan popular, porque se puede utilizar tanto en pieles más maduras, en pieles más jóvenes y también en pieles que sean mixtas, grasas, secas. Realmente es un activo que se adapta muy bien a todo este tipo, tanto de pieles como de necesidades. Y es por eso que se está poniéndose tan de moda y es por esto que muchas marcas están desarrollando productos que contengan este activo. Dicho esto, ¿cómo se utiliza este serum crema? Pues ya he comentado un poquito algo anteriormente, pero tenemos que tener en cuenta que con el gotero aplicaremos un poco la cantidad necesaria, entre 3 a 5 gotas aproximadamente, y muy importante, tenemos que aplicarlo con nuestro rostro limpio y seco. Como ya sabemos, en nuestra rutina tenemos que hacer nuestra doble limpieza, a continuación aplicaríamos nuestro tónico y a continuación es cuando aplicaríamos este serum crema, que realmente, si vemos que ya es suficiente para nuestra piel, no tendríamos que aplicar una crema a posteriori, sería suficiente. Sí que tengo que decir que tiene una textura un poco distinta a lo que estamos acostumbrados para un serum, pero sí que se parece a una crema un poco textura gel, para que os hagáis un poco una idea de cómo es más o menos la textura. No es exactamente así, pero para que os hagáis un poco una idea. También tengo que decir que es de muy fácil absorción y ahora, cuando veamos bien todo el listado de ingredientes, profundizaremos bien en si se podría adaptar bien a todo tipo de pieles. Pues bien, dicho todo esto, vamos a comenzar a conocer todo el listado de ingredientes, que tiene 16 ingredientes en total. Empezaríamos con el agua, a continuación tendríamos la niacinamida, evidentemente la tenemos en segundo lugar, está a un 15% de concentración.
A continuación tendríamos el propanediol, que como ya sabemos es un humectante, se encarga de aportar hidratación en nuestra piel durante mucho más tiempo. Y a continuación tendríamos el almidón de arroz. Como ya sabemos, el almidón de arroz fundamentalmente actúa como absorbente y también como agente de control de la viscosidad. A continuación de este tenemos un emulsionante y un tensoactivo. Fundamentalmente los emulsionantes lo que hacen es que las mezclas entre líquidos no miscibles como el agua y el aceite sean estables en nuestras formulaciones. Y a continuación encontramos la manteca de karité. Esto es muy importante a tener en cuenta cuando estábamos comentando a qué tipo de piel se podría adaptar bien este serum crema. Ya sabemos que la manteca de karité fundamentalmente nos aporta hidratación, nutrición y también protección en nuestra piel, pero tenemos que tener en cuenta que estamos utilizando una manteca. Esto sí que es cierto que para pieles que sean más bien grasas, incluso algunas mixtas, podría suponer que sea algo pesada en su piel, no por su textura, sino por este activo. Y es que es cierto que pueden sentir que les aporta un poquito de más y sentir que no se adapta bien a sus necesidades. Por lo tanto, y hasta lo que hemos visto hasta ahora de su listado de ingredientes, sí que tengo que decir que de momento lo estoy viendo un poquito más enfocado a pieles un poquito más maduras o secas. En el número 7 tendríamos un emulsionante y un emoliente, y es a continuación cuando encontramos dos activos muy interesantes, tanto el bisabolar como la alantoína. Ambos fundamentalmente actúan como agente calmante, antiinflamatorio, etc. Así que esto también muy importante a tener en cuenta para aquellas personas que tengan las pieles especialmente sensibles, porque estamos viendo aquí cómo está utilizando activos que nos van a ayudar a calmar nuestra piel, a calmar estas irritaciones, a actuar un poco como agente antiinflamatorio de nuestra piel. Y bien, de cara al final de la formulación encontramos fundamentalmente activos que actúan como emolientes, humectantes, también agentes que tienen propiedades dispersivas para ayudarnos a que la dispersión del producto sea uniforme sobre toda nuestra piel. También encontramos fundamentalmente también agentes de enmascaramiento, etcétera, pero activos fundamentales que podamos resaltar en la fórmula ya los hemos visto. Tendríamos la niacinamida. A continuación también el almidón de arroz, que podríamos destacarlo como un activo también interesante a tener en cuenta, pero fundamentalmente también el bisabolol y la alantoína. Así que haciendo un poco un cómputo global de todo lo que nos hemos encontrado en la fórmula, realmente hemos visto que debido a esta manteca de karité que he comentado se adaptaría un poquito mejor a aquellas pieles más bien secas que requieren un poquito más de hidratación. Y también debido a que hemos visto estos activos que tienen acción calmante, antiinflamatoria, etcétera, se adaptaría bien a aquellas pieles más sensibles. Así que podríamos decir que este serum crema está un poquito más enfocado en pieles secas que también requieren todas las propiedades de esta niacinamida, así que los podríamos enfocar un poquito más a pieles algo más maduras que requieren este extra hidratación, pero también se podría adaptar bien a pieles sensibles que también tengan estas necesidades en su piel. Y bien, y ahora que ya hemos visto todo esto, vamos a conocer el precio para hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena. Y es que cuesta unos 17,95 € aproximadamente por 30 mililitros de capacidad. Bien, sé que vamos a hacer la primera comparativa con marcas como The Ordinary, que también tenemos estos activos en una concentración bastante alta. Es cierto que no la tenemos a 15%, pero la encontramos al 10%, etcétera. Y es cierto que podemos decir, el serum, por ejemplo, de The Ordinary puede costarnos entre 6 y 8 euros aproximadamente, y esto cuesta 10 euros más. ¿Realmente vale la pena? Tenemos que tener en cuenta aquí varios factores. Estamos hablando de por un lado, serum crema. Tendríamos un 2 en 1 que realmente, a no ser que necesitemos un extra de hidratación, realmente con un producto tenemos un 2 en 1. Tendríamos la hidratación necesaria. Por otro lado, encontramos un activo a un 15% de concentración. Realmente es una concentración bastante alta. Vamos a sentir los beneficios. Así que realmente no me parece un precio muy elevado, teniendo en cuenta que podríamos tener un serum y una crema 2 en 1 y por la concentración en la que viene la niacinamida. Así que sí que haciendo un poquito este balance, sí que diría que para mí, bajo mi punto de vista, me parece que es un serum crema que vale bastante la pena, debido a que vamos a sentir sus beneficios por la concentración que tiene de activos. Me parece una muy buena combinación para aquellas pieles secas, aquellas pieles que realmente requieren tanto la acción de la niacinamida, pero una buena hidratación con respecto a la manteca de karité, y que también para aquellas pieles más sensibles que puedan tener rojeces, etcétera, también contiene activos que pueden calmar todo esto. Así que es una buena combinación para todas aquellas personas que estemos buscando un producto que nos ayude a iluminar nuestra piel, a homogeneizar nuestro tono, también a conseguir un poco este efecto anti-age, también que tiene todas estas propiedades hidratantes.
Realmente es una muy buena combinación para aquellas pieles que realmente lo necesiten y que por menos de 20 euros podemos tener 2 productos en uno y conseguir todas estas propiedades en un solo producto. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya conocíais este producto, si ya conocíais también esta marca y si habéis probado productos de esta marca, ¿qué tal os han parecido? ¿Os ha gustado su textura? ¿Os ha gustado su aroma? También algo muy interesante a tener en cuenta. Dejádmelo todo en los comentarios y también lo más importante, si habéis utilizado productos de esta marca, ¿habéis sentido realmente una diferencia? ¿Habéis sentido sus beneficios? Dejádmelo todo aquí en los comentarios y ya sabéis que si os gustaría que analizara más productos de esta marca, de otras marcas, productos que podemos encontrar en Druni, en Primor, también en supermercados, hacer comparaciones, todo lo que queráis, ya sabéis también que me lo podéis dejar todo aquí en los comentarios y ya sabéis que si tenéis dudas algo más personales o inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible y como siempre a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!